A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Buenas noches, queridos amigos. Responsabilidad Social, un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Saludamos a la Federación en la persona de su presidente, el ingeniero Rosendo Peña Valverde. Saludamos también a los canales universitarios y a los magníficos rectores de los canales universitarios de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Cochabamba, quienes gentilmente reprisan este programa con el invalorable auspicio de El Día, que semana a semana, a través de sus artes, hace conocer el nombre de nuestros invitados y el tema que vamos a tratar. Hoy tenemos temas de coyuntura y para ello hemos invitado a dos abogados jóvenes, el abogado Cristian Tejada, que es coordinador general de la plataforma G21, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Cristian. Gracias, doctor Cortés. Un saludo cordial para todos los televidentes de este prestigioso programa. Encantado de estar en esta tertulia entre Xiomara, usted y mi persona, doctor. Y también a la abogada Xiomara Klinsky Justiniano, coordinadora departamental de la plataforma Generación 21. Xiomara, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Contenta de estar nuevamente en su programa. A ver, cuando uno dice temas de coyuntura, presupone la gente que vamos a empezar a hablar de todos los actos de corrupción, presupone la gente que vamos a hablar de todas de todos los lapsus que se tienen, pero a mí me gustaría empezar con un tema macro para llegar al tema micro. El tema macro es Venezuela, el tema macro es los momentos que está pasando en este momento la hermana República de Venezuela con la situación política que tiene. Unos dicen que es ya una agonía con pronóstico de muerte súbita en algún momento, otros dicen que esto puede ampliarse un poco más, pero todos saben que lo que resulte de Venezuela va a tener un impacto en el saldo, geopolíticamente hablando, de Sudamérica, Centroamérica y obviamente ya involucrados países como Rusia, la Unión Europea, China, Turquía, Irán, Irak. O sea, ya se ha convertido en un problema mundial, no en un problema netamente geopolítico regional, pero cada uno con sus intereses. ¿Cómo lo ven ustedes, tanto Xiomara como Cristian, este panorama que se presenta geopolíticamente hablando del tema Venezuela? Sí, a ver, Venezuela es el vivo y claro ejemplo de que el socialismo es una ideología fracasada, de que el socialismo es lindo en papel y en lápiz, pero en la práctica es un modelo en el cual te trae hambre, te trae miseria, te trae posteridad, te trae postergación y te trae muerte. Eso es el socialismo. O sea, claro ejemplo lo que ha pasado en Venezuela. Si no creíamos o no queríamos ver lo que pasaba en Cuba, ha tenido que caer en desgracia la hermana República de Venezuela con el socialismo y con el comunismo. Nicaragua no está muy lejos y Bolivia está siguiendo los mismos pasos. Lo que hay que tener en cuenta, querido doctor y querida población, es que la coyuntura actual nos hace ver de que Bolivia no puede seguir los mismos pasos ideológicos que Venezuela. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con el tiempo de que el socialismo, tanto en Cuba, el socialismo como la URSS,
la Unión Soviética, el socialismo como Nicaragua, el socialismo como Venezuela, ha traído muerte, sangre y miseria. Entonces, nos replanteamos nosotros y decimos, este 2019, ¿qué queremos? ¿Queremos un gobierno liberal, queremos un gobierno de derecha o queremos continuar con el gobierno dictatorial, con un gobierno socialista y con un gobierno que nos va a dejar con muchos problemas? Y le explico por qué. Al salir Nicolás Maduro de Venezuela y entrar otro presidente, lo primero que va a querer hacer es volver a engrosar filas económicas, ¿no es cierto? Venezuela ahorita está con una inflación de casi el 1.000.000%, es la inflación más grande de la historia de la humanidad. Ni siquiera en la recesión del Wall Street en los Estados Unidos hubo tanta hiperinflación, ni siquiera en las guerras mundiales, ni en la primera ni en la segunda hubo tanta hiperinflación. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Nos da a entender de que los venezolanos, una vez de que recuperen la democracia en un país, una vez de que ingrese un presidente democráticamente elegido, un presidente que no le interesa la ideología, que le interesa que crezca el país, nos va a pasar factura. Porque no crea Evo Morales y no crean que los bolivianos que la plata que hemos recibido de Venezuela ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nos van a pasar factura y con intereses, doctor, y eso nos debería de preocupar. Entonces, ¿qué hacemos como bolivianos? Sencillo, nosotros todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estábamos mucho más a tiempo antes de legitimar la dictadura de Evo Morales yendo a elecciones primarias. Bueno, ahora ya la coyuntura es otra, tenemos que ir a elecciones y tenemos que tratar de dos cosas. O uno, o equilibrar el Parlamento boliviano o la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ahora se llama, equilibrar con opositores fuertes, opositores que tengan jerarquía, opositores que tengan principios, pero lo más importante, opositores que tengan pantalones, doctor, para lo que se nos viene. Se nos viene una época muy dura, una época de mucha recesión económica y una época donde vamos a tener que devolver todo lo que supuestamente nos han regalado. ¿Qué nos puede complementar, Xiomara? Bueno, doctor, usted hablaba realmente de un impacto a nivel mundial con el tema de Venezuela. En el momento que va a caer Maduro, porque estamos seguros de que va a ser así, y va a tener un impacto sobre todo también en nuestro país. Evo Morales, o este cáncer del socialismo, se van a quedar sin sus solventadores, sin sus padres, y es así porque ellos están siguiendo la misma receta realmente de que ha venido siguiendo Cuba y de que ahora está haciéndolo Venezuela. Vemos un país que lamentablemente está muriendo de hambre, está muriendo las personas que están enfermas por falta de medicamento, y de que el gobierno de Nicolás Maduro se resiste todavía en tener la ayuda internacional que le hace falta al pueblo. ¿Cómo puede ser que un gobernante que supuestamente solo tiene que dirigir a este país está matando a su propia gente? Unas personas que en un momento han confiado en él para poder hacer crecer la economía de un país. Están saqueando Venezuela, están robando el oro de Venezuela, y es así en la cual el socialismo ha venido fracasando en todos los países en donde se ha querido implementar. Bolivia, realmente esperemos que no pase lo mismo, por eso estamos siempre saliendo a las calles, estamos luchando para que la población pueda reaccionar y pueda ver realmente que esa ideología del socialismo realmente ha sido un cáncer que ha matado a la democracia en todos los países. Esperemos realmente, doctor, que la población boliviana pueda tomar conciencia, como dije anteriormente, y estamos seguros y sobre todo pidiendo en oración a Dios a que esto de Venezuela pueda pasar muy pronto. Doctor, sí, por favor. Complementando un poquito, si la población hace un pequeño pareo y hace una pequeña comparación, yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos y vamos a hacer un pequeño ejercicio con autorización del doctor. Pongamos en nuestra mente Cuba, Bolivia y Venezuela. Los tres gobernantes entraron al poder, a excepción de Cuba. Dejemos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Los tres gobernantes entraron al poder mediante voto y utilizaron maquiavélicamente su poder dentro del gobierno para empernarse en el poder. Ese común denominador lo ha utilizado Venezuela, lo ha utilizado Nicaragua y lo ha utilizado Bolivia. Segundo común denominador de estos gobiernos socialistas, utilizan el mecanismo de echar la culpa al interior y al exterior. ¿A quién echan la culpa del interior de sus propios fracasos? A la oposición. Dicen, no, nosotros no somos culpables, la oposición es el culpable. Y en el exterior, afuera, ¿a quién le echan la culpa? Le echan la culpa al imperio norteamericano. Entonces, ese común denominador que ha utilizado Venezuela, que ha utilizado Nicaragua y que ha utilizado Bolivia, ha sido el detonante, ¿para qué?
para reproducir miseria, para reproducir hambruna y para reproducir muerte. Pero si usted se da cuenta, Nicolás Maduro come pues bife de 500, de 600 dólares. Daniel Ortega, con su esposa, que ahora es vicepresidenta, comen los mejores platos a nivel mundial. Y Evo Morales, ni que se diga, tiene avión privado. Entonces utilizan ese mecanismo de enamorar a la persona, de venderle un cuento de hadas, de venderle un cuento de humo, de venderle humo a la población para internarse en el poder. ¿Por qué nosotros somos fiel creyentes de que Bolivia, si nosotros no paramos el carro ahora, de que Bolivia va a llegar a lo que está Venezuela, inclusive a más? Porque ya lo que estamos viviendo hoy en día en Bolivia, de que se desconoce la voluntad del pueblo boliviano, de que se quiere implementar un sistema de salud sin ítems, de que se utiliza mucho populismo, de que se utiliza el nepotismo, de que se utiliza la corrupción, de que se utiliza el narcotráfico para afianzarse en el poder, ya lo ha vivido Venezuela hace 15 años atrás, doctor Cortés. Ya lo ha vivido Nicaragua hace 8 años atrás. Nosotros vamos a llegar al mismo paso que está Venezuela y que está Nicaragua, y no porque nosotros tengamos algo contra Evo Morales, definitivamente no, o porque tengamos algo contra el socialismo, no. Vamos a llegar así porque los mismos pasos que estamos hoy en día lo ha vivido Nicaragua y lo ha vivido Venezuela. Entonces el resultado va a ser igual, ¿no? Doctor, Sí, disculpe, por favor, complementando un poquito lo que decía Cristian también, el discurso creo para estas personas que día a día buscan cómo mantenerse en el poder porque no quieren volver a como eran antes, personas común y corriente, y tampoco pueden dejar el poder porque saben que van a ir directamente a la cárcel. Otro punto que ellos utilizan es el discurso del odio. También vemos ahí a un vicepresidente que tenemos realmente que en cada vez que pueda utilizar o que tenga el micrófono en la mano, lo único que hace es dar un discurso de odio. Y lamentablemente la política del siglo XXI está pringada de eso, de odio. Entonces, la semana pasada hemos tenido realmente un atentado escalofriante en Nueva Zelanda, en el cual han muerto más de 49 personas, y han sido personas que han estado escuchando mensajes de odio porque se trataba de algo religioso y no se dan cuenta de que ellos están queriendo provocar lo mismo en Bolivia. Tal vez una pelea entre caras y taras, y no sé si conscientemente o inconscientemente, pero al momento de abrir la boca el vicepresidente lo único que lanza son discursos de odios. Estaba hace unos días atrás en el Alto, en una entrega de una avenida, en Los Setamientos, algo así, y decía, ¿no? Los de la derecha o los del pasado quieren volver y ellos han sido los que han matado a sus padres. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros sigamos permitiendo este discurso de odio de una persona que nos está gobernando? Vamos a ver más adelante, porque esto también es punible en la Corte Penal Internacional, hay antecedentes de esto, y lo que queremos realmente es frenar esos discursos que ahora se están dando. Haciendo énfasis en lo que dice Xiomara, doctor, del tema de lo que es punible, se me viene a la mente, y le tiene que venir a la mente a la población, ¿qué gobernante nos espera después de Evo Morales? Tenemos que tener mucho cuidado por quién vamos a votar estas elecciones del 2019. El gobernante que, y no es que nosotros pertenezcamos a ningún partido político, no, pero el gobernante que tiene que reemplazarlo a Evo Morales, en el caso hipotético y en el caso utópico, porque no va a ser así, usted no lo va a ver a Evo Morales sacarse la banda presidencial y ponérselo a un Mesa, a un Cárdenas o a un Ortiz, no, definitivamente no. Pero en el caso hipotético, soñemos un poco, en el caso hipotético de que se ganen las elecciones, el próximo gobernante tiene que tener cierto tipo de características, doctor. Primero, tiene que tener el valor para enfrentar un gobierno donde va a ser un caos. Primero. Segundo, tiene que tener la capacidad de poder gobernar para todos, no solamente para caras, también para indios. Tiene que hablar los dos idiomas, y no hablo hablar en el tema lingüístico, sino hablar en el tema de representatividad. Tercero, tiene que tener la capacidad y los pantalones de aguantar presiones internas. Los cocaleros, que hoy por hoy son los máximos gestores del narcotráfico en el Chapare, van a hacer lo imposible para derrocar ese nuevo gobierno, en el caso hipotético de que Evo Morales pierda las elecciones, cosa que en lo particular yo dudo, pero en el caso hipotético. Entonces tenemos que escoger muy bien a la persona
candidato que vaya a las elecciones el 2019. Pero voy un paso más allá, doctor. No solamente el tema del candidato. Recordemos que detrás del candidato o al lado del candidato hay los famosos diputados y los famosos senadores. Tenemos que ver el entorno de esa persona, porque si no, vamos a curar un cáncer metiendo SIDA y lo vamos a adelantar la muerte del paciente, hablando en términos coloquiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en dos cosas. Primero, en el candidato, que tiene que tener primero la moral suficiente. Segundo, los pantalones bien puestos. Tiene que ser un gobierno, y no es un tema de que nos espeluznemos el cuerpo y nos agarremos de la cabeza, doctor. Tiene que ser un gobierno radical. ¿Queremos exterminar el socialismo? Lo exterminemos. ¿Queremos erradicar la corrupción? Erradiquemos. ¿Queremos sacar el narcotráfico de Bolivia? Saquemos el narcotráfico. No podemos ir con medias tintas ante un gobierno en el cual tiene los órganos a su favor, tiene el narcotráfico a su favor, tiene la corrupción a su favor, o sea, tiene todo lo que pueda tener para poder afianzarse en el poder. Entonces, esas características las tenemos que ir viendo. En caso hipotético de que Evo Morales gane y podamos meter nuestros representantes como oposición al Parlamento, ¿qué tipo de representantes vamos a poner? Vamos a poner un Pepito de los Palotes que ya ha sido senador 2, 3, 4, 5 veces y en estos 13 años no ha hecho absolutamente nada. Vamos a poner un Juancito Pinto, por dar un ejemplo, donde es diputado hace 5, 6, 7 años y no ha hecho absolutamente nada. Tenemos que ver el entorno de cada candidato. ¿Para qué? Para que tengamos una asamblea legislativa plurinacional que por lo menos podamos tener voz y voto y podamos poner de cabeza. Y para prueba un botón, no es amigo mío, yo respeto mucho su trabajo, pero un solo diputado ha puesto vuelta y media a un gobierno nacional, que ha sido José Carlos Gutiérrez. José Carlos Gutiérrez, uno solo, José Carlos Gutiérrez. Hay otro diputado que también pone de vuelta y media, que es este muchacho que ahora es de, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me voy a acordar, que también, o sea, hace un trabajo tan fuerte, se me fue el nombre, pero hace un trabajo tan bueno que pone en jaque. Imagínense, doctor Cortés y Omara y querida población, 20 o 30 diputados con pantalones, como lo que nosotros los collas llamamos de ñeque. No vamos a hacer temblar este gobierno. Una bancada poderosa que tenga principios, que tenga moral, que tenga idoneidad, que podamos discutirle de frente a la cara y no le puede decir, oye, usted es un corrupto porque tiene... Tenemos que fijarnos el entorno de cada candidato. Si pensamos en que ese candidato le puede ganar a Evo Morales, pensemos en el candidato. Pero si pensamos que podemos tener una asamblea legislativa plurinacional fuerte y poderosa, pensaremos en el entorno, ¿no? Denunciar a corruptos, doctor, y no socapar a personas corruptas que porque están de nuestro lado. Es importante eso, erradicar con la corrupción desde dentro de nuestras filas, de nuestra agrupación, de nuestro partido y desde afuera también. Luis Felipe Dorado. Eso te iba a decir, Luis Felipe Dorado, Rafael Quispe, la otra diputada Rosemary Sandoval, son personas rescatables. Y ojo, he dado, para que no se malinterprete en las redes sociales, he dado nombres de diferentes partidos políticos, por si acaso, de personas que han participado en diferentes partidos políticos. Entonces necesitamos tener personas de jerarquía estas próximas elecciones, ¿no? El entorno es vital, doctor Cortés. Usted decía, tenemos una persona sembrando odios, y uno escucha a los de la provincia de Humasuyos, de La Paz, los ponchos rojos, que dicen nuevamente, nadie va a entrar acá. Y uno tiene muchos deseos de decir, ok, poncho rojo, no quiero ir a la provincia de Humasuyos, no me interesa, pero te pido por favor, no vengas a la mía. O sea, mantengamos las distancias, como dicen, cada calancho en su rancho y cada cual con su cada quien. Y mejor si un día nos partimos en dos, ustedes viven su gloria occidental, nosotros nuestra gloria oriental. El que quiera venirse al oriente, bienvenido, el que quiera irse al occidente, bienvenido, pero no nos odiemos ni por raza, ni por religión, ni por lugar de nacimiento. Sin embargo, ya empiezan esas voces, como hoy día lo vi en la televisión, o ayer, que decía, no vamos a permitir que venga Quispe a hacer propaganda acá, porque le vamos a dar huasca. O sea, quiere decir que este país, además de ser un engendro, está ya parcializado y cuoteado, y cada cual tiene su parcela propia, o sea, surcofundio del país.
¿Es dable ese tipo de manifestaciones? Pero eso ha sido, doctor, si se da cuenta, también desde el gobierno de Evo Morales, y lo han iniciado con el tema de la nueva Constitución Política del Estado. Se supone que la Constitución Política del Estado tiene que ser la madre en el cual pueda unir un país, ¿no? Todos por igual. Esa sería la consigna de una Constitución Política del Estado. La de nosotros nos divide en raza, en cultura, en 36 naciones y no sé qué más y no sé qué cuánto. Entonces, desde ahí realmente vemos el afán de dividir, porque bien hay un dicho, divide y vencerás, y creo que lo están aplicando muy bien estas personas, ¿no? Entonces, vemos simplemente las personas que son esquizofrénicas o que están colmadas de odio, de resentimiento, y es así también, por eso es que dan estos discursos en los cuales los dan inclusive a niños, a jóvenes, para que ellos puedan tener una idea errada de lo que es la realidad. Voy a rescatar algo que decía Cristian y lo decía también Xiomara. Un órgano legislativo fuerte puede permitir a Bolivia salir de este karma político que estamos viviendo, y yo creo que en las plataformas existen eso que usted ha mencionado, jóvenes que podrían ir de uninominales, y voy a decir una barbaridad similar a la que usted ha dicho, de cualquier partido político, no importando la sigla que vaya, pero que tengan valores, principios, y que como uninominales tengan lo que usted decía, los pantalones, tengan el convencimiento, tengan el amor a la patria y crean en la necesidad de cambio, porque al final de cuentas, supuestamente el tomar el poder es para gobernar para todos los bolivianos. Pero complementando eso, mi pregunta es, ¿será que en Bolivia, de los 11 millones, somos tantos los ignorantes que hemos llegado a populismos del nivel que hemos llegado y que cualquiera nos puede hacer creer que la luna es de queso? Lo que pasa, doctor, voy un paso más atrás porque no quiero dejar en la deriva lo que ha pasado con los ponchos rojos. En la cultura aymara, quechua, en la cual yo me he criado, existe lo que se llama el muyu. Seguramente aquí la mayoría o el 90% no sabe lo que es el muyu. El muyu en los ayllus, en las marcas, es un mecanismo de rotatividad, de representatividad. Me hago entender mejor. Yo soy presidente ahora del ayllus, y de aquí a unos 6 meses le toca al doctor Cortés, le toca a Xiomara, le toca al camarógrafo, le toca a Pedro, le toca a Juan, y después me vuelve a tocar a mí. Eso es el muyu. Entendiendo este concepto del muyu y entendiendo el concepto de que Evo Morales es un indígena, ¿por qué él no acepta la alternabilidad? Primer concepto errado del Evo Morales aymara. Segundo concepto, entendiendo de que los ponchos rojos son aymaras completamente independientes, ¿por qué no aceptan de que otra persona vaya a hacer propaganda si ellos vienen de la concepción del muyu? La respuesta es muy sencilla. Estas personas son falsos indígenas, doctor Cortés. Estas personas no son las que dividen Bolivia. Estas personas son masistas camuflados de ponchos rojos. Masistas pagados por el gobierno para ponerse el poncho rojo y decir: nosotros somos la representatividad del pueblo indígena, nosotros somos los indígenas y apoyamos a un indígena. Todo es falso, doctor. Desde el momento en el cual Evo Morales se hace llamar indígena, es falso. Y desde el momento en el cual los ponchos rojos hablan de que no van a permitir otro presidente que no sea Evo Morales, es falso. ¿Por qué? Porque la esencia del ayllu, la esencia de estos ponchos rojos, la esencia ancestral de los ponchos rojos es el muyu, y el muyu es la alternabilidad. Eso para que no quede en la deriva la pregunta. Y segundo, doctor, lo que usted hacía mención, no es que sean ignorantes 11 millones de personas. Una particularidad que tiene el populismo es enamorar. Los vivoreros, doctor, pase, no me pise la víbora, le vengo a regalar, no vengo a venderle. O sea, esa facilidad que tiene de enamorar, al decirle a esa persona que no tiene una casa, que no tiene alcantarillado, que no tiene salud, que no tiene educación, va una persona con 1 kilo de arroz y le dice: votá por Evo Morales, vas a tener cancha, vas a tener... Y le comienza... Pero no solo eso, sino que este mecanismo del socialismo con el populismo, utilizando la escuela castrochavista, hace lo que Xiomara Klinsky acaba de mencionar. Yo te doy,
pero también te meto odio, te digo, mira, el que no te ha dado te quiere matar, quiere violar a tu madre, quiere pegar a tu hermana. Entonces, esa persona, producto de la ignorancia que usted hace referencia, es que se cree el cuento. Yo creo que hoy por hoy, doctor, Bolivia ya ha despertado de ese letargo. Bolivia ya es un pueblo consciente donde ya no quiere más prorroguismo, ya no quiere más totalitarismo. Pero yo considero que ahora tenemos un paso más que dar. Tenemos que abrir más los ojos. Está bien, hemos creado conciencia, no queremos Evo Morales, no queremos populismo, no queremos socialismo, no queremos corrupción, no queremos narcotráfico. ¿Cuál es la solución? Ahí es donde yo quiero entrar en sus mentes y ahí es donde yo quiero entrar en su pensamiento. La solución tenemos que ver candidato, fortalezas y debilidades del candidato. Segundo, su entorno del candidato. Yo no puedo ir a ser candidato a la presidencia y puedo tener de vicepresidente o de aliado una persona que tiene actos de corrupción, por favor. O sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. No puedo yo ser candidato a presidencia si tengo antecedentes de haber sido un cobarde, de haber renunciado o haber sido un cobarde de no haber ido a declarar. O sea, esas particularidades que tiene una persona para gobernar el país las tenemos que ver con lupa, entorno y candidato. ¿Quiere complementar algo, Xiomara? No, simplemente apoyar lo que dice Cristian. Hemos visto el tema del socialismo realmente que lo único que quiere es ver gente ignorante, gente que pueda ser dominada por estas personas, por estos falsos salvadores, ¿no? Inclusive el día domingo, recordemos, Álvaro García Linera también estaba diciendo de una devaluación económica, supuestamente si es que volvían los supuestos vendepatria, hablaba de que si su casa valía $10.000, ahora va a valer $3.000. Entonces, esta clase de discursos realmente que mete miedo, mete odio a la población, es lo que tenemos que parar, como he dicho, y realmente ver la situación de Bolivia en la cual nosotros nos encontramos ahora mismo, y que el 2019 tiene que ser unas elecciones en la cual usted vaya a votar realmente con conciencia y con amor a la patria y con una esperanza también, una esperanza en el cual Bolivia tiene que cambiar para el futuro de todos nuestros hijos. Yo tuve la buena y la mala suerte de vivir durante 10 años fuera, en Europa, justamente cuando el tema de la perestroika y la caída del muro de Berlín. 89, 90 sí, más o menos. Yo a partir del 68 estuve fuera. Yo pude ir a Berlín Oriental y Berlín Occidental, pude ir a Checoslovaquia cuando estaban llegando los tanques rusos, pude conocer Rusia desde Moscú hasta el Japón, con toda la parafernalia socialista y comunista. Y cuando cayó el muro de Berlín y cuando cuando la perestroika vino, surgieron nuevas corrientes y se volvió un mercado totalmente liberal, totalmente capitalista, y el costo lo tuvo que asumir Alemania, de traer a la gente nuevamente buscándoles trabajo, etcétera, etcétera. Y hoy usted vaya a Rusia y hábleles de socialismo y hábleles de comunismo y lo cuelgan en el siguiente faro que encuentren porque están cansados de aquello. ¿Por qué? Porque la competitividad ha hecho que ese país vuelva a resurgir. Pero del otro lado existe una especie de venta de un producto y se le llena la boca a todos los populistas, socialistas, sudamericanos que hablan de la revolución y la revolución. Y en más de una oportunidad yo le he preguntado a uno si sabe lo que quiere decir revolución, que es un cambio violento, no es un cambio, no es una evolución. Y les digo, bueno, 60 años han tenido ustedes para hacer de Cuba una Suiza y resulta que lo que han hecho es algo mucho más pobre que Haití y lo único que exportan en este momento, aparte, no quiero ser tan duro como mi amigo Alfonso Román que escribió Cuba, el burdel de las Antillas. Cuba, el burdel de las Antillas, exportan enfermeros con disfraz de médicos a todo el mundo, cobrando cuantiosas sumas, de las cuales el Estado se queda con una parte y al que viene acá le dan muy poco, no tiene ni sus papeles, ni sus títulos, ni absolutamente nada.
Y entonces es una explotación del hombre por el hombre mucho mayor que en la época y en cualquier situación de capitalismo puro. Entonces mi pregunta es, ¿dónde se equivocan los liberales que no saben ser vivoreros, vamos a decir así, y vender bien algo que es básico y fundamental, como es el incentivo a la competencia y la mejora de las personas individualmente hablando, Cristian y Xiomara? A ver, lo que pasa es que si vale bien el término, liberales o de derecha, tienen otra escuela, otro tipo de formación. Los izquierdistas tienen una formación básica y fundamental. ¿Cuál es esa formación básica y fundamental? Yo te enamoro, te seduzco y me eternizo en el poder. Vos estás bien con las migajas que te doy, yo estoy bien en el poder. Listo, tú no me dices qué hacer, ni cómo hacer, ni cuándo hacer. El derechista o el liberal, si vale bien el término, porque yo difiero mucho de esos términos, sí, pero hablando para que se entienda, el de derecha, el liberal, no vende ese humo, y él respeta el Estado de Derecho, respeta la alternabilidad, es igual de corrupto o inclusive más corrupto que el de izquierda. ¿Quién lo sabe? Hay personas de derecha que han sido más corruptas, pero ¿cuál es la diferencia? Que él respete ese marco constitucional, él respeta las leyes, él respeta la alternabilidad. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Con este sistema de la izquierda, y usted le ha dado al clavo, hablan de revolución, y revolución pues es un cambio radical, rápido, esporádico. No puedo decir pues estamos haciendo una revolución y es un proceso de cambio. O sea, hay un doble discurso inclusive del gobierno actual de Evo Morales. Es un proceso de cambio, Evo cumple proceso de cambio y estamos en una revolución. No. O sea, hay términos que todavía, pero eso lo entiende la gente ignorante. Y entiéndase por ignorancia, yo soy ignorante, ignoro muchísimas cosas, pero entiéndase por ignorante a la persona que no tiene la capacidad de educarse. Es por eso que nosotros hemos lanzado una propuesta en el Facebook, sin ser candidato, sin ser nada, aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto para educación. Un país educado no se va a dejar meter los dedos a la boca, un país educado no se va a dejar creer el cuento de que si no votas, la luna se va a esconder y el sol se va a ir, y los gringos van a venir y se van a llevar las guaguas, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeñas particularidades que hacen la diferencia entre izquierda y derecha. El izquierdista enamora, seduce, te da, pero se eterniza en el poder. Entra al gobierno mediante voto y se emperna y lo vuelve en un gobierno dictatorial. Entra al gobierno mediante votación, efectivamente. ¿Y por qué mediante votación? Porque es el producto, lo que ha pasado con Evo Morales, lo que ha pasado en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela también, es el producto de mala administración de los otros gobiernos. Es el producto de la rosca, de la misma rosca que ha venido ejerciendo los gobernantes de esa época. Y voy a poner el ejemplo de Bolivia, porque no los conozco con nombre y apellido, el ejemplo de otros países. Bolivia. Teníamos un Guillermo Fortún, que ahora ya ha fallecido, 20, 30 años en la política. Teníamos un Walter Guiteras, 20, 30 años en la política. Teníamos un Tuco Oviedo, 20, 30, o sea, no hay una reoxigenación en la política. Entonces, el 2003, producto del golpe de Estado que genera Evo Morales, mediante las manifestaciones, etcétera, etcétera, el pueblo boliviano busca un poco respirar, porque ha sido tanta la asfixia que ha tenido el pueblo boliviano en esa época. Yo tenía 16, 17 años, donde no había ya comida, habían cortado la carretera de Santa Cruz para llevar carne al occidente, habían cortado el agua en algunos sectores. Entonces, tanto ha sido ese problema, ha habido muertos, ha habido saqueos, que el propio pueblo boliviano ha dicho, a ver, demos la oportunidad a alguien nuevo. Ahí entró el populismo a enamorarnos, no, nosotros vamos a hacer esto, y obviamente ganó con el 51 o 52%, no recuerdo en esa época, y fue presidente. Pero después de eso ya se eternizó en el poder, ya comenzó a utilizar fraude. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Yo escuchaba, y no sé, es público el anuncio o el discurso, a un diplomático español, a un diputado español, diputado senador, donde decía, si en España, aquí en España, nosotros dejamos de tener luz, o sea, tenemos luz y nos cortan, tenemos luz de manera intermitente, 2 días se nos friega los suministros de diabetes, 2 días. Si dejamos de tener luz durante 4 días, se nos arruina los medicamentos contra el cáncer, contra diferentes tipos de enfermedades, ya tuviéramos ya una epidemia.
Si nosotros dejamos de tener luz 8 días, morirían todos nuestros neonatos que necesitan incubadora. Venezuela, doctor, lleva 30 días sin luz. 30 días con intermitencias. Dan luz un día, dan luz 2 días y se corta. Dan luz un día, dan luz 2 días y se corta. Entonces, eso es lo que queremos para Bolivia y eso es lo que vamos a llegar a pasar en Bolivia. Es por eso, insisto, nos olvidemos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de color político, tenemos que fijarnos en el candidato y en el entorno del candidato, doctor. Eso es claro. Bueno, simplemente, doctor, aportar un poco lo que decía Cristian. Yo no me quiero ir tanto en la persona de izquierda o derecha, porque sabemos que eso ya no existe, ya eso es pasado realmente, y estrategias que utilizaron en su momento para poder manejar masas. Ahora, el sistema realmente del socialismo no es algo que está en prueba, porque hemos visto realmente cómo han fracasado los países que han implementado el socialismo, y sin embargo le echan la culpa al liberalismo, a la izquierda, a la derecha, perdón, a los gringos y más. Sin embargo, el tema del liberalismo ha hecho producir o ha hecho tener una estabilidad económica y progresiva en los países en donde se lo ha implementado. Justamente como le decía, el tema del domingo de Álvaro García Linera decía de una casa, de una devaluación monetaria. Eso es lo que va a hacer el socialismo, más bien. El socialismo no respeta propiedad privada, el socialismo da canchas en vez de poner hospitales, el socialismo se preocupa por tener aviones en vez de aportar a la salud, en vez de aportar a la seguridad. Entonces el socialismo lo único que busca es estar cómodo los gobernantes y que la gente pueda seguir necesitando de ellos. Es engrosar, es hacer más grande el Estado y al individuo quitarle el poder y ponerlo al Estado. ¿Para qué? Para que este individuo siga necesitando siempre del Estado. Le doy este subsidio, le doy el Juancito Pinto, le doy el bono dignidad. No digo que los bonos sean malos, doctor, pero sí hace a las personas dependientes, mediocres y flojas también. Vamos a hablar de ese punto también. ¿Por qué? Porque las personas o el país que quiere surgir y el país que es exitoso tiene personas que trabajan día a día, doctor, por cada centavo. No necesitamos un Estado que nos pueda decir cómo estar, dónde estar, qué trabajar, cuánto ganar, cuánto comer o cuándo enfermarnos y cuándo no. Lo que necesitamos son personas que trabajen, que no sean dependientes del Estado y que el Estado lo único que se preocupe es de dar una igualdad de justicia. Porque si usted es un empresario, y oportunidad, usted es un empresario, doctor, y quiere vender su producto, usted lo único que necesita es un Estado que le pueda garantizar que usted va a vender ese producto y si en algún momento alguien le hace algo, usted pueda acudir a ellos para hacer defender su derecho. Y no así un Estado más bien que le quite su empresa y que después lo malgaste el dinero de esas empresas. Quería decir algo. Winston Churchill, doctor, decía: el socialismo es el credo de la ignorancia y su virtud inherente es la distribución equitativa de toda la miseria. Le ha dado en el clavo, y hablamos de Winston Churchill, 1941-42, primer ministro de Inglaterra cuando estaba en la Segunda, Gran Bretaña en este caso cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial. Una particularidad que tiene el socialismo, doctor Cortés, es lo siguiente: la distribución equitativa de toda la miseria humana. Si usted, querido televidente, me dice en qué país hay prosperidad siendo socialista, sigamos apoyando a Evo Morales. No existe tal. Ahora, cuando entró Evo Morales al gobierno dijo que quería volver a Bolivia, a Suiza. Hace unos 3 o 4 años atrás, no recuerdo, el gobierno suizo sacó un plebiscito indicando de que si estaba de acuerdo en aumentar bonos o invertir en la salud del país. Y ganó el no. Le dijeron: no señores, nosotros no necesitamos bonos. Otra particularidad, doctor, que tenemos nosotros que ver como bolivianos, tenemos que quitarnos de la boca el derecha o el izquierda. Eso es para cuento chino. Yo he debatido con varios masistas que son
defensores de la izquierda y no sé qué más, del marxismo, del leninismo, del castrismo, y le decía, bueno, entonces usted indíqueme qué entiende usted por izquierda o qué entiende por derecha, y no sabían contestar. Esa terminología de derecha y de izquierda ya no tiene que existir en nuestro vocabulario. La nueva fórmula de hacer política, doctor, nos da a entender que ya no existe derechas ni izquierda, lo que existe es el bienestar de la población, tal cual. En base a ese concepto, vuelvo yo a concientizar a la población, tenemos que tener mucho cuidado por quién votar. La persona que le diga yo soy de derecha, piénsela 2 veces. La persona que yo le diga yo soy de izquierda, la piénsala 3 veces. La persona que le diga no me interesa derecha o izquierda, me interesa que usted esté bien, que tenga salud, que tenga justicia, que tenga seguridad ciudadana, que tenga usted la posibilidad de exportar como exportador, de que usted tenga trabajo estable en este país y que usted tenga la seguridad de que quien le gobierna va a tener la posibilidad de darle una alternancia a este país. Ahí sí hay que apuntar los tiros. Una última pregunta, nos quedan 5 minutos. Esto como que se está convirtiendo en un callejón sin salida en términos de políticos, o sea, vamos a llegar a una elección y todos nos prestamos indirectamente al juego, digo todos los que pertenecen a algún partido político, porque ni usted, ni yo, ni Xiomara, que no pertenecemos a ningún partido político, hemos ido a votar en las primarias. O sea, así es. Para nosotros fue, bueno, votaron cada uno en su comparsa y los vimos que votaron ellos. Pero ya nos va a tocar a nosotros como bolivianos tomar el examen. Y usted ha dicho una cosa que quiero rescatarle y quiero que la profundice un poco más. Ya no importa tanto solo el candidato, importan los diputados e importan los senadores. El entorno. El entorno. Entonces, ¿no cree usted que toda la juventud, que es un 60% de los votantes, tiene que empezar a decir, yo quiero ser un uninominal y no me importa en este momento de qué partido voy a ser, pero yo quiero ser un uninominal? Y con esto les estoy tirando el guante a ambos. ¿Por qué razón? Porque yo creo que Xiomara, yo creo que Cristian serían buenos uninominales, unos buenos José Carlos, unos buenos Rosemary Sandoval, unos buenos Dorado. Felipe Quispe, un Felipe Dorado. Imagínense un ejército de jóvenes sin cola, sin pasado político, pero con la convicción de un cambio, serían el cucuc de cualquier gobierno populista. Si usted se pone a pensar, doctor, y aquí es un tema que me pone un poco medio incómodo, ¿no? Porque la población va a pensar y va a decir, está vendiendo su charque. Olvídese de Cristian Tejada y olvídese de Generación 21. Yo quiero que usted haga un pantallazo y me diga qué persona está siendo candidato ahora, personas que se han sacrificado en las calles, doctor. Yo no veo a ningún candidato actualmente que haya estado en las calles en la lucha contra el 21F, salvo Víctor Hugo Cárdenas, que se lo ha visto, digamos. Después no he visto a ninguno, ni sus acompañantes, ni su entorno, ni nada. Mi pregunta es, ¿aceptará los dueños de los partidos políticos, aceptarán los candidatos a presidente que existe una reoxigenación de la política? Porque una cosa es querer, o sea, yo tengo toda la predisposición, Xiomara, usted, cualquier persona tiene predisposición, pero la pregunta es, ¿estarán dispuestos a romper esa rosca cerrada de 15, 20, 25, 30 años? Porque esto es generacional, doctor. Yo tengo pruebas suficientes que en su momento las vamos a hacer públicas, donde el abuelo ha sido candidato 20 años, diputado 20 años, el tío ha sido 30 años y ahora el sobrino, y así pasan de generación en generación y no se reoxigena la política porque siguen con esas taras. Sería ideal, a mí me hubiera gustado muchísimo de ver como candidatos a presidente, vicepresidentes, personas jóvenes que hayan luchado el 21 de febrero. No es un tema de que yo pertenezca a la UCS ni a Víctor Hugo Cárdenas, pero al César lo que es del César. Víctor Hugo Cárdenas ha sido de los pocos que ha participado en las luchas del 21 de febrero y ha sido uno de los pocos que ha mantenido coherencia en lo que ha dicho. Juventud, lo tenemos a Humberto Peinado. Después los demás candidatos sigue siendo el mismo baile, ¿no? Es por eso importante ver candidato y entornos, doctor. Es vital para lo que se nos viene, porque yo soy un fiel convencido y no es un tema de negatividad, o no es un tema de realidad.
Yo lo veo muy complicado que el 2020 Evo Morales se saque la banda y se la ponga a alguien más. Va a ser complicado. Para despedirse, Xiomara, que se nos acabó el tiempo. Bueno, aportar un poquito a lo que decía Cristian, el tema de las listas realmente va a ser un tema contundente para el 2019 y esperemos realmente, ya que no pudieron hacerlo con los candidatos de presidente y vicepresidente, esperemos que las listas hayan personas jóvenes que realmente han luchado por la democracia y que sean personas idóneas y sigan un ideal. Dejemos de estar queremos salir de un caudillo y esperemos que no vuelvan a enfrascarnos en otro caudillo. Simplemente eso, doctor, y bueno, agradecerle por habernos invitado y esperemos que no sea la última vez. Gracias, Xiomara. Gracias, doctor. 2 minutos para sí, despedirnos, decirle a la población cruceña y a la población boliviana: no dejemos el futuro de Bolivia en manos de otros. El futuro de Bolivia depende de usted. ¿Y cómo usted va a poner el futuro de Bolivia en buenas manos? Escogiendo un buen candidato con características suficientes para gobernar bien y escogiendo su entorno. Bolivia es de todos y es obligación de usted escoger bien por el futuro de nuestros hijos. Gracias, doctor Cortés. Muy amable. Queridos amigos, ha sido un placer estar con Xiomara y con Cristian. Y un consejo a los jefes de partidos políticos: escuchen lo que dice la juventud, escuchen lo que dicen los que pelearon por el 21F, escuche lo que dice la generación que viene, la generación 21 que se llama, y todas las plataformas. Empiecen a pensar en que las figuras que tienen que estar como diputados, senadores, sean estos pluri o uninominales, deben ser jóvenes que estén por primera vez haciendo política, pero que tengan la valentía, la convicción, la honestidad, la decisión y sobre todo la visión de futuro de dejarnos un país mejor, porque los siguientes años, los siguientes 5 años que vengan, sea quien fuere el gobierno, van a ser muy, pero muy duros. Buenas noches y muchas gracias. A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. Es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca.